Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a nuestro podcast con la serie de El Jesús, el Apocalipsis. héroe, Jesús el héroe del Del Apocalipsis. Apocalipsis. Y como siempre, últimamente, ando recordando, simplemente queremos cambiar nuestra idea negativa que tal vez, como nosotros muchos tenían del Apocalipsis antes, al verdadero mensaje que es de amor y de un Dios, de un Jesús que quiere informarnos, avisarnos de todo lo que va a pasar y al mismo tiempo decirnos que ya la victoria está asegurada. Amén. ¿Y qué tal si empezamos Amén. orando? Vamos a tratar hoy los capítulos del 15 al 18, donde estaremos viendo a un Dios que defiende, que de alguna u otra manera hará justicia, y estaremos estudiando entonces en sí las 7 plagas. Recordemos que el número 7 entonces es perfección y que muchas cosas en el Apocalipsis son 7 sellos, 7 sellos, 7 trompetas. trompetas. Entonces, en ese sentido, continuaremos estudiando hoy entonces las 7 plagas, y para iniciar entonces oraremos. Oremos. Gracias, buen Dios, por tus cuidados. Gracias porque nos das la verdad por medio de tu santa palabra. Por medio del libro de Apocalipsis podemos ver tu amor y tus planes para con nosotros, tus hijos. Ayúdanos a interiorizar cada mensaje. Ayúdanos a elegir servirte, a elegir ser sellados por ti, a aceptar tu salvación, y que cada oyente también lo pueda hacer. También te pedimos que seas dirigiendo los temas que trataremos en este momento y que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija. Te lo agradecemos y pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y te tengo una pregunta para empezar. Ajá. Eso, ¿qué es para ti esa expresión de que Jesús es nuestro vengador? Ok. Mm, Es que yo de hecho te iba a hacer otra pregunta, pero me quitaste la palabra de la boca. Pregúntame. No, pero primero te voy a responder lo tuyo. Primero voy a poner el tiempo aquí. Que Jesús es nuestro vengador. Quiere decir, según lo percibo, que es un Dios que está pendiente de sus criaturas, en el sentido de que aunque pasen cosas desafortunadas para con nosotros, que están fuera de su control, en el sentido de que son las consecuencias, por ejemplo, de nuestras propias decisiones. Y Él no nos obliga. Y Él no nos obliga. Seríamos unos robots. Entonces, Él tiene su gracia hacia nosotros extendida, dándonos para darnos perdón, pero ya el mal que hicimos está hecho, la consecuencia de ese acto está. Entonces, aunque Dios nos haya perdonado, tenemos que afrontar cada una de esas consecuencias. Y por estar en un mundo de pecado van a pasar cosas desafortunadas para los hijos fieles de Dios. Entonces, el Dios vengador es aquel que está ahí pendiente por hacer justicia. Exacto. Por cada uno de nosotros. Yo creo que, en conclusión, se hizo injusticia para los hijos fieles de Él, que son cubiertos por Jesucristo mismo y los hace aceptos delante del Padre, y se necesita que se haga justicia. Amén, así es. Y ahora, hablando de esa justicia, porque a veces muchos de los oyentes o personas en general, incluso hasta nosotros, podemos llegar a preguntarnos, ¿no es un Dios de amor? ¿Cómo así que vengador? ¿Qué pasa ahí? Nos suena contradictorio. Yo te voy a colocar un caso. Cuando tú te enteras que un abuelo violó a su nieta, que un familiar mató a su hijo, ¿qué es lo que tú piensas? Como humano. Ajá, como humano. De todo. Ahí es donde se nota la naturaleza humana. Uno dice, uy, ¿Quieres qué? Venganza, sí, quiero justicia, esa es la humana, ¿no? La imperfecta, que sería
que lo maten, igual lo van a meter a la cárcel y ya le van a hacer de todo, o sea. Siempre Ese queremos es que se haga justicia. sí. De igual manera, Desafortunadamente es imperfecta. en ese caso, exacto, es imperfecta, pero hablando desde esa perspectiva, eh, hay, ahí hay una injusticia y el responsable tiene que Debe, ser juzgado y debe pagar por eso. Entonces, aquellos que han perseguido a los cristianos y a los hijos de Dios, aquellos que han hecho tanto daño contra el pueblo de Dios, llegará el momento en el que se hará justicia por toda esa sangre derramada. y yo te tengo una pregunta. Entonces, ¿no se supone que todos somos hijos de Dios? Sí, todos somos hijos de Dios. Yo no creo. Todos somos hijos de Dios. Yo no creo. ¿Por qué no? Ajá. Cuando estudias el Génesis, tú te das cuenta que hay dos grupos. Sí, siempre han habido Es dos decir, grupos. no todos somos hijos de Dios. Tú eliges tu padre. Ah, sí, tienes toda la Está razón. el hijo del hombre y el hijo de Dios. Desde el Génesis Sí, se señor. identifican. Y pues es donde tú decides estar. Así es. Todos somos Todo creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. eso. Yo lo estaba Y relacionando, era por eso. y cada destello de luz que se generó en nuestra misma concepción, sin duda fue dado por Dios. Si no, no existiera vida. Así es. Pero nosotros decidimos de quién somos hijos. Así Entonces, es. ¿por qué quería mencionar esto? Precisamente porque esa es la realidad del planeta. Existen los hijos del hombre, como se les llama en la Biblia, que se refiere a los que preferimos o prefieren, El pues pecado. digo preferimos porque todos somos humanos, preferimos irnos por el lado humano, tener nuestra propia doctrina, creer de nuestra propia manera, y estamos los que decidimos olvidarnos de nuestra propia carne, de nuestro egoísmo, y decidimos poner la verdad de Dios por sobre eso, lo que nos hace hijos de Dios. Amén. Así es. Iniciamos entonces leyendo Apocalipsis 15, los versículos 1 y 2. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Con arpas, es decir, como celebrando. Así es. Sí. Entonces, realmente está como que revelando el final de la historia antes de que la historia haya empezado. Este es un método muy del lenguaje profético. En toda la Biblia podemos ver ese ejemplo, cómo los profetas desde el principio daban por hecho el final, Ujú. como diciendo, como afirmando la veracidad de lo que Dios dice, de lo que Dios dice que va a pasar. Sí. Y en el versículo 1 vemos que ahí Juan nos está advirtiendo, van a venir 7 plagas, ¿cierto? Pero que antes de que estas plagas sean derramadas, ya el destino, ya todo está definido. Antes de que las plagas estén derramadas, ya está decidido y sellado el pueblo que va a ser sellado por Dios y el pueblo que va a estar sellado por la marca de la bestia. Y que va a haber victoria para aquellos que están sellados por Dios. Así es. ¿Y qué le sigue? Le siguen unos versículos muy Muy qué, poderosos, bonitos. bonitos. Nos dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y me gustaría aclarar, ¿quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre.
Y yo creo que a veces cometemos el error de leerlo desde nuestra perspectiva humana. ¿Quién no te temerá? Como si fuera Miedo, miedo. terror. Pero dice, y glorificará tu nombre. ¿Cómo voy a tenerle miedo a un Dios y voy a glorificarlo de una manera libre? En Así realidad ese es. temor es El respeto, amor. amor y El respeto. amor que al yo exponerme a Dios y dejar que Él obre en mí, multiplica en mi corazón. Ese es el respeto. Cuando eso va creciendo y más conozco a Dios, más lo admiro, más lo respeto y cómo no glorificarlo. Y mira que esta adoración, esta alabanza, porque ahí están adorando a Dios, tiene como centro a Dios. Es la figura central de estas palabras, de ese Y momento. cómo no, si ya reveló que cuál es la victoria. Está diciendo, ustedes estarán de pie aquí, como si ya hubiesen pasado por todos los sufrimientos Así y es. ya están ahí en el momento en el que ya Recibirán su recibieron, recompensa. están, exacto, sí, son recompensados. Y claro, al saber eso, lo único que queda es darle gloria a Dios. Así es. Y quiero rescatar en este pedazo de la adoración que hemos estado tratando durante todo este podcast acerca de la importancia de la adoración y lo bonito que es adorar a Dios en todo momento, así como lo muestra el Apocalipsis, que aquí la adoración se centra en Dios. Cuán importante es que cuando escuchemos un himno, que cuando escuchemos o queramos interpretar un himno, el centro sea Dios. He escuchado muchísimos coros que no mencionan ni una sola vez a Dios, Ni a Jesús. ni a Jesús. Ese no es el objetivo de la adoración, porque estás buscando adorar cualquier otra cosa o incluso adorarte a ti antes que a Dios. Y no sé si sabías, pero mm, hay como, hay como ciertas instituciones que tratan de regir sobre cómo se hace Ujú, la música de producción. Es sí. decir, son instituciones que pueden a un artista ayudarlo mucho para que ellos avancen, o si no los ayudan, no es lo mismo, Ajá. porque son instituciones con poder, reconocidas. Ujú, Y muchas de esas instituciones tienen por regla general en la música que es cristocéntrica o cristiana, no mencionar específicamente el nombre de Dios, Dios. o Jesús o ciertos nombres específicos, solamente aludirlos. ¿Sabías eso? No, Es interesante eso. muy, muy interesante. Pero mire que siempre la respuesta en el cielo a cada manifestación y a cada cosa que el Señor revela es Ujú. adoración. No, y, y es importante aclarar que los fieles que han visto las maravillas de Dios, su respuesta es adorar, pero solamente adorar y glorificar a A Dios. Dios, no, no a más, No a a más más nada. nadie, no a más cosa, no más nada, simplemente a Dios. Volviendo entonces con el tema de las 7 plagas, eh, el versículo 6, de hecho, nos dice que los 7 ángeles que sostienen las 7 plagas están preparándose para derramar la ira de Dios sobre la tierra. Y antes de que digas eso, ahorita mencionaste lo de los fieles. Y estaba pensando justo ahora, ¿cuál es la diferencia entre los fieles a Dios y los que tal vez creen que son fieles a Dios o a otras cosas? Y la diferencia es que los fieles, no importa qué atraviesen, siguen dándole gloria a Dios. No importa cuánto sufran, sigue dándole gloria a Dios. En cambio, en cambio, Es que tengo un estornudo. ya me di cuenta. En cambio, los que tal vez prefieren conservar sus dudas
y no conocer más a Dios, cuando pasan cosas malas, culpan a Dios Exacto. y se reafirman en sus propias doctrinas y en Ujú. su propia forma de adoración. Y ahora sí, Así es. ¿qué estabas diciendo? Es muy importante clarificar que las plagas han sido reservadas para aquellos que hayan elegido rechazar a Dios Evangelio, y sí. rechazar y desobedecer los mandamientos de Dios. Continuamos entonces con el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, no han ocurrido las 7 plagas. No, Y el tiempo de... ¿Esto qué significa? Que el perdón queda cerrado. exacto. Que El la tiempo gracia de gracia se terminó ha terminado. y van a empezar a caer. Claro que yo la verdad veo esto como algo muy simultáneo, Ujú. una cosa detrás de otra, ¿no? Pero mira que es impresionante cómo... Y aquí es donde vamos viendo la progresión de cómo Dios no quiere abandonar a ninguna de su creación, pero cuando ellos más y más deciden rechazarlo, Él tiene que ir alejándose. Y claro, entre más se aleja, ahora se acaba la gracia. Y solo queda protegido el pueblo sellado, que ya vamos a hablar de eso. Así Pero es. quiero apuntar eso, quiero apuntar a cómo Él simplemente se va alejando y el mal se va destruyendo a sí mismo. Ujú. Así es. Pero también quiero que Bueno, meditemos, estábamos hablando de eso, ¿no? sí, del Se que llenó se de ha humo. terminado, ajá, que se ahí nos está dando a conocer que se ha terminado el tiempo de gracia antes de que la ira de Dios sea derramada por medio de las 7 plagas, ¿cierto? Pero es muy importante que clarifiquemos que incluso Isaías 28:21 nombra la ira de Dios como una extraña obra. De hecho, eso lo mencionabas tú en los podcasts pasados. Eh, y me parece muy importante aclararlo aquí nuevamente. Dios es un Dios de amor. Y inclusive en ese momento en el que se tiene que hacer justicia, es una extraña obra para Él. Bueno, es extraño para nosotros ver esa obra. Exacto. Pues sí, es una extraña Sí. obra, sí, muy bien. No, sí, también. Yo creo que son ambas Sí, connotaciones. O todas. ¿Cómo podemos nosotros entenderlo realmente? así es. Y algo para que podamos como más o menos interiorizar ese concepto de que el tiempo de gracia termina. Es yéndonos un momentico al arca de Noé y viendo todo ese tiempo en el que Noé estuvo predicando y 120 años 120 años. y haciendo el arca y todas esas cosas. Y todo ese tiempo fue un periodo de gracia para todas aquellas personas que estaban allí. Y yo quiero que te imagines algo. Imagínate Noé ahora, hoy. ¿No sería difícil para ti y para mí creerle a una persona así? Sí, uno Que esté diría que es un excluyendo, loco. conociendo nuestros imponentes barcos. Ujú. Son imponentes. Son una cosa impresionante. Son resistentes. Vamos a ver voy a decirlo así, a un loco construyendo un barco de madera porque el mundo se va a acabar con agua. Con agua, sí. Dime cuál es la diferencia. Ahí está nuestra incredulidad. Ujú. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Hay un arca que se está formando, solo que el arca ahora es Jesucristo. Así es. Y el momento en el que se cierra la puerta de gracia en esa situación fue cuando Dios cierra, porque no fue Noé, un Un ángel, ángel un ángel. Cerró la puerta del arca. bajó y lo vieron. Y ya las personas habían visto cómo los animales milagrosamente habían entrado al Habían arca. entrado al arca. Y Y decidieron aún no creer. así decidieron no creer. Ahí se perdió toda posibilidad de esas personas de ser salvos, porque iba a caer el diluvio y
iba a destruir absolutamente todo, y efectivamente eso pasó. Cuando empezó a llover y empezó a ver todo, Quisieron entrar. quisieron entrar y empezaron a tocar, pero ya no se podía, porque se les dio toda la oportunidad posible y simplemente decidieron no estar, se cerró la puerta. Porque Dios siempre hace todo lo posible para Así es. alcanzarnos, hasta que nosotros elegimos llegar al punto en el que no vamos a aceptarlo. Entonces, volviendo al Apocalipsis de lo que estamos hablando, en este versículo 8 nos está diciendo, se cerró la puerta. Ya está decidido tú por qué Ya bando quieres decidiste estar. tú con quién quieres estar. Ya decidiste qué padre es el que quieres. Y empieza entonces, Apocalipsis 16, 1, 2. Entonces, oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahí va la primera. Ahí es la primera. La primera que son entonces Úlcera maligna, enfermedades, pestilencia. una úlcera. Pero para los que Los que han sido sellados por la bestia. Entonces seguimos con la segunda. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Esa es la segunda. La tercera. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Tremendo. Tremendo. Y recuerden, nunca podemos perder de vista el carácter de Dios mientras leemos esto. Ahí Así esa es la es. manera de ver la luz correcta. Pero estas primeras plagas tienen una similitud a lo que pasó En Egipto. en Egipto. Así es. Tenían un propósito también. Aparte de que eran consecuencias, cumplieron un propósito también. Ujú. Porque Dios es impresionante para hacer encajar todo, incluso el mismo mal. Él hace unas marometas, por decirlo así, que para él ni siquiera será eso. Para él será muy Así fácil. es. Yo, pues, con su poder tan grande, hacer que todo encaje perfectamente en el tiempo para que todo se vaya cumpliendo, ¿no? Así es. Ahí en Egipto, las plagas entonces eran para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Aquí Dios está buscando liberar al Israel espiritual de la esclavitud del pecado. Así es. Y dice Los versículos del 8 al 9, del 8 al 9. que nos hablan de la cuarta. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mira que Sin- dice, no se arrepintieron para Exacto. darle gloria. Estaba a punto de decir eso. Así como Faraón, cada vez que venía una plaga, otra plaga y otra plaga, Y su como corazón que- lo que hacía era endurecerse. Y como que lo único que quería era deshacerse de la consecuencia, pero no estaba arrepentido realmente. Y se me Ujú. hace interesante que dice, se le fue permitido al sol quemar a los hombres. O sea, este es un tema muy interesante, porque precisamente estos últimos meses he estudiado muy a profundidad el tema del diluvio, Ujú. y he tenido que ir hasta el Génesis, hasta la creación, para poder entender qué estaba ocurriendo en el diluvio. Y es algo muy impresionante. Seguramente vamos a tener la oportunidad de estudiarlo también para las series de los podcasts. Pero esto es lo que implica que Dios no está haciendo que el sol queme. Ajá, Él está soltando de alguna manera y el sol está haciendo su efecto. así Es decir, su efecto sin el control misericordioso de Dios para que no nos ocurra eso a nosotros. Recuerden que hay un versículo que dice en Salmos, que dice, Él hace todo a favor mío, Dios, Jehová. Y es verdad.
Si Dios no estuviera en este momento, hoy, en este segundo aquí, si sus dedos, como lo dice también otro de los salmos, entrelazados en todo lo que existe, no estuvieran entrelazados con todo lo que existe, ya estuviéramos destruidos por el mal. Sí, y de hecho, antes de derramar las 7 plagas, es muy claro cuando se menciona que em, se le va a dar potestad a los ángeles, o sea, porque hay unos ángeles que sostienen el Están mundo refrenando la maldad, refrenando la la maldad. maldad y refrenando la catástrofe que puede llegar a pasar en este mundo. Y a ellos se les va a decir, ya, Simplemente suelten. suelta y empiezan a caer las Y cuando plagas. suelta eso, imagínense ustedes, si Dios está sosteniendo con su misericordia cada fibra de lo que de lo que el humano le permita, porque no es que Dios no pueda, es que Dios no nos va a obligar, como dijimos Ujú. ahorita. Ahora imagínense si sueltan, ¿no? O sea, nosotros yo creo que no podemos dimensionar eso. Exacto, Debe exactamente, ser terrible, ¿no? exactamente. Entonces, estas primeras 4 plagas eh, son literales Exacto. y Y afectan son a nivel mundial, general. es más general. Sí, por lo que leemos está como implícito que no es, de alguna manera afecta a todo el mundo, Ajá. ¿cierto? Excepto pues hay la que dice sobre los que están en el trono, sobre el trono de la bestia. Y afecta, pero de alguna manera todos estamos aquí en este planeta. Pero las primeras 4 plagas, porque esta que estás mencionando es ya la 5.ª plaga. Las siguientes 3 plagas son ya de connotación más espiritual y un poco más específicas, Más directas. direccionadas. Entonces, ¿qué nos dice la 5.ª plaga? Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y es impresionante, ¿sabes qué? Esto me recuerda a algo, que no sé si mencionarlo aquí o ahorita cuando estemos en la otra. Lo voy a mencionar ahorita. Pero es muy impresionante porque eso muestra la naturaleza del corazón humano. Así es. En vez de arrepentirme y de Ujú. verlo de la manera que es, mira cómo se nota que ya ese grupo ya está convencido de sus ideas y no se arrepiente, sino que a Dios la culpa, Está a Dios obstinado. blasfemamos, a Dios maldecimos. Están obstinados. El sexto ángel, vámonos entonces para la sexta. Pero Ay, hablemos de qué nos significa falta. las Sí, sí, tinieblas. sí. Sí, sí, sí. Dale, dale. ¿Qué significan las tinieblas, Eliana? La oscuridad que se presenta aquí es de carácter sobrenatural Sobrenatural. y es tan intensa que hace que los hombres se muerdan la lengua por causa del dolor. Es la oscuridad espiritual cuyo resultado se debe al rechazo del evangelio. Imagínate, eso implica que incluso cuando nosotros estamos decidiendo estar en el error, todavía recibimos misericordia de Dios hasta que Así es. esto ocurre. Y cuando Él nos quita su gracia, los efectos son mucho peores. O sea, ya estando nosotros rebeldes, antes de que la gracia se cierre, todavía recibimos bendiciones de, imagínate, Bendiciones. Claro, el sol alumbra sobre buenos y malos. tremendo, ¿no? O sea, Dios es así de bueno que Él hace o sea, Él hace más, más y más, Ujú. hasta que de verdad ya tú no quieres, tú de verdad ya le dijiste, no quiero. Pero eso se me hace muy tremendo. Así Pero es. bueno, y entonces eso significa la oscuridad, las tinieblas. Pero me causa impresión la de la lengua por causa del dolor, como resultado de las blasfemias y de la mentira. Es una consecuencia. Y a veces nosotros no logramos percibir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Yo creo que nunca. Y nunca nos hacemos responsable de ello, simplemente culpamos y culpamos y culpamos. Sí, es cierto. Es verdad. Y eso es solo resultado de eso.
de esa decisión. La sexta plaga está en los versículos 12, Apocalipsis 16, versículos 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto del río Éufrates tiene un significado más amplio de lo que parece. Eso pues, también hace parte de otros estudios que uno tiene que hacer con Daniel, el libro de Daniel. Ujú. Pero en ese significado amplio es donde se aclara que el Éufrates significa, que el Éufrates se seque significa que colapsa la Babilonia del tiempo de fin, es decir, todo lo que no es el pueblo de Dios, que decide seguir la doctrina de Babilonia, Sí, de de ese hecho, sistema religioso. sí, de hecho, pues la historia antigua nos cuenta que la antigua Babilonia cayó cuando los medos y los persas Exacto. desviaron el curso del río e invadieron Y la ya, ciudad a través de pero ese ya estaba lecho seco. menguado, de hecho. Ujú. Fue fácil. Exacto, exactamente. Entonces, el río Éufrates debe ser entendido como las naciones que apoyan a Babilonia. Ese apoyo va a caer, cae. Y por ende Babilonia va a caer. cae. Así es. Y los reyes del oriente, en el versículo 12. Los reyes del oriente se refieren a Cristo y su ejército de santos. Y las ranas, de las cuales habla el versículo 13, son 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Las ranas son símbolo de impureza. Y que creo que ya lo habíamos mencionado, sí, son la imitación de la Trinidad, Falsa Trinidad. la falsa Trinidad. Así es. Entonces, la séptima plaga está a punto de ser derramada, pero antes de que eso suceda, Jesús pronuncia palabras de ánimo para su pueblo en Apocalipsis 16:15. Antes de la última, eso me hace muy interesante, porque es como diciendo, Ya casi. ya casi, o sea, no sé ni cómo decirlo, no sé ni cómo explicarlo, o sea, estás ahí, Sí, ya, es como, o sea, queriendo decirte solo un poco más. como para que Es para darte ánimo, para decirte que animarte. ya falta solo un paso, Sí. un paso y ya. Y ese versículo nos dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, aquellas 7 plagas o aquellas 7 últimas plagas de las cuales estamos hablando fueron diseñadas con el propósito de liberarnos y preparar al mundo para el regreso de Jesús. Un suceso de gozo para todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Es que ahí es donde quería mencionar. ¿Qué leíste? Perdón, estaba buscando algo. El mensaje de esperanza de que Acabas de leer. bienaventurado el que vela y guarda las vestiduras. Bueno, no, yo lo que quería mencionar era más adelante. Pero igual ya explicamos lo que significaba Sí, lo de no, perdón. lo Lo del del Éufrates, el Armagedón no lo lo hemos de las explicado. ranas Sí, ya vamos para explicar lo del Armagedón. y vamos para lo del Armagedón. De hecho, hay algo, eso es una explicación. Yo me acuerdo que hace muchos años había mucha controversia sobre este tema, Ujú, porque había muchas teorías, muchas teorías, porque se pensaba que era un lugar físico, o sea, era una sí. guerra, iba a ser una batalla de verdad, Ujú, física, no ujú. No tanto espiritual. espiritual. Pero ya estudiando el Apocalipsis se ha aclarado mucho que esto se trata más de algo espiritual que obviamente tiene consecuencias físicas, por lo que muchas personas van a sufrir en esos momentos, ¿no? Ujú, Pero el Armagedón se refiere a
el encuentro de la Santa Trinidad, por decirlo así, el encuentro, ¿sí? Con los tres espíritus inmundos Sí, y todo lo que ellos, predican. sí, y todo lo que ellos son, todos sus participantes. Así es. El Armagedón, entonces recordemos que fue mencionado en la última parte que nos dice que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla de aquel gran día. Hacen señales, eso me parece muy interesante, porque Ujú. es como diciendo, aquí está la muestra de que soy yo, de que yo sí soy Dios. Exacto. Eso Sígueme a es, mí, eso es continuar con su engaño, engaño. continuar con su engaño. Pero llegará el momento cuando estamos en esa sexta plaga, en lo que los reyes del oriente, representados por Cristo y sus ejércitos, van a hacer justicia y van a batallar para defender al pueblo de Y Dios, pasamos a Apocalipsis 16 y 17. para hablar acerca del séptimo ángel. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía, ya está hecho. Es como las palabras de Jesús En la cruz de de Dios, Dios, perdón, cuando Jesús estaba en la cruz y murió. ¿Qué fue lo que dijo? Consumado consumado es. es. Los versículos 18 al 21 nos dice, entonces hubo relámpagos, voces, truenos y gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Desastre. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y aquí es donde me gustaría mencionar esta parte que quería decir ahorita, que dije que la dejaría para ahora. Esto, esto que ya repetidas veces hemos escuchado y blasfemaron contra Dios, me recordó a Caín, Ujú. imagínate, de allá de los primeritos, que dice Génesis 4:13, y dijo, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para yo cargarlo. Seguramente me has sacado tú el día de hoy, diciéndole a Dios, Caín. Después, para no perder el contexto, después de que Dios le dice, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ujú. Y Dios le dice cuál es la consecuencia de lo que él hizo. Y que se toma como una maldición de parte de Dios para Caín. Pero bueno, eso será un tema para otro día. No quiero extenderme aquí. Seguramente me has sacado tú el día de hoy de la faz de la tierra y de tu rostro, y me esconderé y seré un fugitivo y prácticamente dice, y un vago en la tierra, como un vagabundo en la tierra. Y lo que ocurrirá es que si alguno me encuentra, querrá matarme. Ujú. Y se me hace muy interesante porque pareciera como por encima que no parece lo mismo. Pero sí, ¿por qué Caín no apeló al amor de Dios? Ajá. ¿No lo conocía? Ujú. La respuesta es no, no lo conocía. Pero hay más a eso. Esta respuesta de Caín a lo que le dice Dios es lo que me hace ver cómo ya Caín se había Endurecido. endurecido con el tiempo. Él había preferido seguir dudando del carácter de Dios, seguir dudando del plan de salvación, hacer las cosas como él quería, y cuando vio la consecuencia, prefirió blasfemar contra Dios. Eso fue lo que hizo aquí. Ujú. Grande es mi castigo para yo llevarlo. Y ahora tú me has sacado de la faz de la tierra. Y eso me recordó acá a lo que dicen en Apocalipsis. Es el mismo espíritu. Impresionante, ¿no? Sí. Y ahí es donde uno entiende también un poco por qué
por qué tal vez Dios le dice eso a Caín. Y nos damos cuenta que era él el que ya había decidido. Ujú. Y Dios lo estaba ahí buscando. Lo estaba buscando para apelar a su arrepentimiento. De hecho, ahí está el versículo antes de eso. No voy a, si quieren buscarlo, pero antes de eso, el Señor le dice, le dice, hey, Caín, esto es lo que te está ocurriendo. No dejes que eso te controle. Ujú. Tú debes reinar sobre la tentación del pecado. Ya Dios sabía lo que estaba pasando con Caín. Ya Dios hizo todo lo posible por él hasta que él decidió Simplemente no seguir. rechazar a Dios. Y eso me recordó estos otros versículos. Cuando ya después de tanta cosa, aún así, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y en el versículo 19 que nos menciona la gran ciudad, se refiere a Babilonia, que se divide en 3 partes. Entonces, las ciudades de las naciones caen. Ahí se empieza a materializar el resultado de las acciones de Babilonia y de los seguidores de Babilonia. Pero sabes que eso también indica mucho, y yo creo que no solo eso, todo lo que hemos venido viendo, muestra cómo el mismo pecado Nos rae en el destruye. mismo. Ujú, Es impresionante, o sea, el pecado contra el mismo pecado. El pecado no ujú, tiene misericordia de nada. ujú. El pecado y el padre del pecado es destrucción. Aprovecha cualquier oportunidad Así para es, acabar, para asegurar la perdición eterna de la así gente. es. Y es muy importante clarificar que estas últimas 7 plagas, ya como lo mencionamos hace un momento, suceden ya después de que se ha cerrado el periodo de gracia, lo que significa que no están dadas para producir arrepentimiento, como sucede, por ejemplo, Con las con las trompetas, con trompetas, los los sellos. sellos. No, ya aquí ya pasó lo que tenía que pasar, decidiste por el que querías decidir. em, Ya Dios hizo todo lo que Él y más de lo que Él Podía ser. debía, podía, quería, y definitivamente lo rechazamos. Así es. Ujú. Entonces, aquí en estas últimas 7 plagas, vemos que Dios va a vengar los intentos de Satanás de destruir a las personas por medio de sus mentiras. No es la sangre derramada la que provoca la ira de Dios. Lo que provoca la ira de Dios es Satanás y sus intentos de de engañar y de como Y doblar de sus todas las, éxitos, sí, de engañar, porque ha logrado engañar y de hacer que las naciones forniquen con sus con doctrinas, con sus se falsas embriaguen doctrinas. con lo que Así es, ofrece. así es, así es. Los capítulos del 17 y 18 del Apocalipsis lo que hacen es ampliar lo de la 6ª plaga, que es donde hablamos de esa guerra con el Armagedón y es donde mencionamos la caída de Babilonia. Entendiendo que Babilonia entonces es la unión de la iglesia y el Estado y que persigue al pueblo de Dios en el tiempo del fin y persigue a ese pueblo que ha sido leal y fiel y demuestra lealtad a Dios mediante la obediencia. Pero lo más importante que me parece como bonito pensar es que estos mensajes que nos está dando Dios permite que nosotros como pueblo de Dios, cuando todos estos eventos estén pasando, recordemos que esta profecía ya ha sido dada. O sea, ya no hay nada que hacer. No hay misterio. No hay nada que hacer, pero cuando están pasando, que recordemos que esta profecía está así definida, así escrita, y que nos fortalezcamos, porque lo que está por venir es grande. Es grande, fuerte. Y continuemos leyendo. Apocalipsis 17, Empecemos con el 17. versículos 1 al 2. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo,
Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y esa alianza adúltera de las naciones con Babilonia, ese pecado sexual, ebriedad, simbolizan lo que mencionamos ahorita, rebelión contra Dios y su verdad. Así es. Los versículos 5 al 6 nos dicen, en su frente tenían un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Mira que aquí Babilonia es presentada como la ramera, ¿cierto? Pero que los verdaderos seguidores de Cristo estamos representados como una virgen desposada. Quiere decir que aquí para la ramera el sexo está al servicio del comercio, pero para la esposa el Exclusivo. sexo es amor. Para la ramera el sexo es un contrato, es su ocupación. Para la esposa, el sexo es un compromiso para toda la vida. Para la ramera, el sexo significa sacar cuentas. Para la esposa, el sexo es una ofrenda. Apliquémoslo en nuestra vida. Aquí es un simbolismo, pero llevémoslo a la vida real, a nuestra vida, a nuestras decisiones. Profundo eso, demasiado. Demasiado profundo. No alcanzamos Y al a mismo percibir. tiempo simple. Exacto. No alcanzamos a percibir lo delicado que es el pecado sexual y la ebriedad en nuestra vida. Y las consecuencias que tiene. Las consecuencias que trae a nuestra vida. Que incluso Dios compara el gran conflicto Con esos. y las decisiones de todos los hijos de Dios con ese detalle. Ese es un detalle muy importante. Impresionante ser infiel y embriagarse. Es impresionante porque yo creo que, y bueno, no sé cómo decirlo, pero eso es lo que está pasando hoy en día. Estamos embriagados de una manera muy espiritual porque decidimos llenarnos de las doctrinas de la ramera Exactamente. y participamos de eso. ¿Saben? Yo creo que, y voy a abrir paréntesis, es una oportunidad para pedirle a Dios que nos guíe, todos. ¿Saben? No importa el apellido que tenga nuestra denominación. Ujú. Eso no importa. Dios nos quiere salvar a todos. Así es. Él desea salvarnos a todos. Y Si usted le pide a Dios hoy, en este momento, de corazón, si usted de verdad quiere hacerlo, Él lo puede limpiar, desintoxicar de eso. así es. Y nos puede dar el camino correcto para nosotros empezar a caminar hacia Cristo, que es la única salvación. Y eso que estás mencionando me recuerda a que Dios al antiguo Israel le declaró, a mí no me interesan tus sacrificios, porque el pueblo de Israel era como peco y empato, peco y rezo. No, y Era como se estaban apoyando más en en el acto exacto, más que en el significado del del acto, sacrificio. porque cada sacrificio simbolizaba ese sacrificio de Cristo cuando viniera a esta tierra. Y tan cegados estaban con eso que Cristo vino y ni siquiera se dieron cuenta de ese, No lo reconocieron. de que Él era el cordero, Él es el cordero inmolado. Entonces, ahí Dios les declara en la antigüedad al antiguo Israel que Él no deseaba sus sacrificios. Ese manto exterior de religiosidad, Dios no quiere eso. Dios no quiere que aparentes que eres un buen hijo de Dios. Dios quiere que realmente vivas con devoción y con verdadera conversión de corazón Que le entregues tu corazón.
de corazón un cristianismo real, una relación real, un sacrificio de vida real con Él. Y sabes, en realidad no te está pidiendo, Él no te está pidiendo que lastimes tu cuerpo con penitencias arduas, ni que entregues todo lo que tienes solamente por aumentar riquezas que en realidad no van a existir, a menos que le entregues el corazón a Dios. Es lo único. De Así verdad, es, lo único que quiere Jesús es que le abras la puerta y le dejes entrar para Él habitar así en tu es, corazón y cambiar todas las mentiras que el pecado nos ha dicho. así es. No es más nada. Y Salmos 46 al 8 nos dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, partiendo de lo que acabé de mencionar hace un momento. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tremendo. Como quisiéramos nosotros de verdad sentir lo que estaba escribiendo aquí el salmista. Sí, Que y tu mira, ley está en en medio de mi medio de mi corazón. corazón. Me agrada tu ley. Mira que dice que sus oídos fueron honrados. Cuando un esclavo en el tiempo antiguo decidía continuar sirviendo a ese amo por agradecimiento, él tomaba la decisión y se lo expresaba y los oídos del amo eran honrados. Tremendo. Y mira, es una decisión y aquí nos hace claridad en eso, Dios. Quiero que me sirvas, pero no me digas que me sirves de palabra. A mí no me sirve O eso. por conveniencia. O por conveniencia. Yo quiero que me sirvas de corazón, que me sirvas por una decisión que tomaste de seguirme y de ser mi siervo. Eso es ejercer realmente la libertad. Así es. Tú eres libre, decides amarme en tu libertad. Eso es lo único que Él quiere, una respuesta de amor a el amor de Él. Yo creo que eso es lo que se nos olvida. Pensamos que tenemos que amarlo porque sí. Y es que ya nos ama. Y Nos ama demasiado. de hecho hay algo que quiero mencionar que estaba hablando con mi esposo en estos días y hablando un poco de lo que está sucediendo con Israel y en Palestina y todas esas situaciones. No voy a dar datos específicos para evitar controversias y todo ese tipo de cosas, pero si nos ponemos a analizar otras denominaciones, no por nada, sino, por ejemplo, enfocándonos en Babilonia, realmente los hombres no están decidiendo como tal de corazón estar allí. Simplemente han sido engañados, manipulados. No y es libertad real. manipulados. Eso no es completa libertad. Ellos creen que están siendo, sí, amados, beneficiados de una manera así, grande. Así es. Impresionante, ¿no? Apocalipsis 17:14 nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Esa es una de mis partes favoritas de esos Sí. versículos. Los que están con ellos son llamados elegidos y fieles. ¿Quién gana la batalla? ¿Quién? Ya está escrito. Jesucristo. El Cordero vencerá la batalla. Quiere decir que la Trinidad satánica y las naciones que forman parte de esa alianza, llegará el momento en el que Llegarán, no serán va derrotados. más, no va más. Y Apocalipsis 18:4 nos dice, y oí otra voz en el cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y mira cómo dice, pueblo mío, o sea, ahí se ve más el carácter de Dios realmente. Él no quiere que ninguno sufra las consecuencias de eso, del pecado en el que ya nosotros estamos y del que Él nos quiere rescatar. Así es, así es. Mira que dice, o sea, mira ese anhelo de que todos como su pueblo decidamos estar con Él. ¿Cómo quiere evitar que asumamos las consecuencias Eternas del pecado, sí. eternas del pecado y de tener o ser afectados por esas últimas 7 plagas que van a estar muy, muy, muy fuertes, muy fuertes? Quiere que estemos
entre los salvados, viene a buscar de nosotros, viene a decirnos, yo te amo. Por favor, te estoy revelando, te estoy mostrando que todo esto que te está mostrando por allá Babilonia es mentira. mentira. Abre los Ese no ojos, soy yo. abre los ojos y decídete por mí porque quiero que digas estas palabras y las voy a leer en el capítulo 19, versículos 1, 2 y 6. Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Amén. La plenitud de la victoria en un cántico. Amén. Es impresionante, ¿no? La verdad es que no hay excusa. El otro día, no recuerdo con quién estaba hablando. Y mencionábamos, no hay excusa. En un mundo como el de hoy, donde está todavía, el conocimiento está así explayado, Ujú. nadie nos está escondiendo el conocimiento. Así es. Nosotros estamos decidiendo ignorarlo. No es como hace años cuando en esa época del oscurantismo se escondía la verdad. Así es. No estamos en esa época. No hay excusa. Tenemos tantos recursos. Es impresionante cómo un celular Ujú. puede ayudarnos a escudriñar la Biblia. Podemos tomar la Biblia y podemos tener un celular donde está en la biblioteca de la historia, donde podemos comprobar cada cosa. Así es. Y no hay excusa. Y ni siquiera, es impresionante, pero hay una ley natural que nos muestra a Dios. Hay una ley no escrita, que es Ujú. la evidencia de Dios. Y no habría excusa si no tuviéramos la Biblia física, pero la tenemos. Ujú. O sea, eso lo hace aún más Lo peor es que la increíble. tenemos y no la leemos. En una época como la de hoy, ustedes que nos están escuchando, no hay excusa para creer lo que otro dice, para creer lo que yo estoy diciendo y lo que Eliana está diciendo. Usted tiene todas las oportunidades de aclarar sus dudas, de pedirle al Señor, Señor, deseo que con el Espíritu Santo me ayudes a buscar, a leer, a estudiar, a conocer tu voluntad, a entender tu carácter. Así Y es. nos lo va a mostrar fácilmente porque no hay excusas, Así no hay es. excusas. No hay excusas. Tenemos todo y más de lo necesario de parte de Dios siempre para conocerlo. Así es. Y Bueno, bueno, eh, esperamos que de verdad sea de bendición las cosas que estamos mencionando. Esperamos que de verdad les animen a escudriñar. Ustedes, no se trata de que nos crean una norma humana más que yo sé que Dios nos está mostrando a través de su palabra, pero no es suficiente. No es ujú. suficiente con escuchar este podcast. No es suficiente con que usted solo escuche mientras cocina, hace ejercicio, hace otra actividad, un pastor o una prédica o escuche un audiolibro sobre Cristo o la misma Biblia. Escudriña la palabra, la verdad está ahí y es para usted. Las promesas están ahí y es para usted, así como son para mí, así como son para Eliana. Y son verdaderas y fieles, así como Jesucristo es verdadero y fiel. Amén. Entonces les animamos a que sigan buscando la verdad ustedes mismos con la guía del Espíritu Santo y que puedan tener estas promesas en su corazón, en la ley, como le dice el salmista. Agradable, me agrada tu ley y está escrita en medio de mi corazón y podamos gozar de las bendiciones eternas que Dios desea para nosotros. Amén. ¿Oras? Padre nuestro, gracias Señor Todopoderoso porque grande es tu misericordia. Gracias Señor porque no eres solamente santo, sino que eres santo, 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 perfecto. Ayúdanos Señor a todos los días buscarte, aprender más de ti y aceptar Señor, aceptar lo que el Espíritu Santo
la forma en la que el Espíritu Santo nos guía y llegar, Señor, a verte un día, Señor, bajando en las nubes y diciéndonos, bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Amén. Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y les deseamos una semana llena de bendiciones. Chao.